Bien, chicos, continuamos con la unidad 3. Esta es la tercera parte, la contabilidad y el proceso contable. Vamos a continuar con la clasificación de las cuentas y acá yo introduje un temita que me parece que conviene empezar a hablarlo desde ahora. ¿Sí? Así que bueno, comenzamos. Habíamos hablado de las cuentas elementales según su naturaleza, pero también dijimos que había cuentas no elementales. Las cuentas no elementales son aquellas cuentas que no forman parte de la ecuación patrimonial porque no representan ningún elemento. Vale decir que sirven como apoyo a las cuentas elementales. Hay dos grandes clasificaciones en estas, dos grandes grupos en estas cuentas no elementales. O sea, sirven de apoyo a las cuentas elementales, ¿sí? O sea, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto sirven de apoyo a esas. Y estos grupos son cuentas de movimiento o cuentas de orden. Las cuentas de movimiento sirven para acumular información para otra cuenta. Esto quiere decir que en lugar de usar una cuenta patrimonial, vamos a usar una cuenta de movimiento, ¿sí? Que va a acumular la información por alguna razón especial en la organización de la empresa. Al final de un periodo, esa cuenta pasa toda su información, ¿sí? Queda en cero y pasa toda su información a la cuenta para la que estaba acumulando, que es una cuenta patrimonial. Hay cuentas de movimiento muy específicas que son para unir dos procesos distintos. Por ejemplo, hay una contabilidad general y una contabilidad en el sector de tesorería. Entonces se usan cuentas para vincular esos dos sectores. Al final del periodo, estas cuentas se saldan. Eso quiere decir que tienen que quedar con saldo cero. Ya cuando vayamos hablando y viendo en los distintos prácticos, vamos a ver que van a ir apareciendo. Las cuentas de orden son otro tipo de cuentas, ¿sí? Que sirven para registrar contingencias, o sea, hechos, incertidumbres que en el momento, ¿sí? No sabemos si van a ocurrir y que de ocurrir van a generar una variación patrimonial. Pero esas contingencias siempre se van a deber, para usar este tipo de cuentas, se van a deber porque asumimos la responsabilidad de un tercero. O sea, es un aviso, ¿sí? Nos está diciendo, ojo que hay un peligro. También van a aparecer más adelante. Por eso ahora solamente las nombramos y es como para solamente completar la clasificación que habíamos dado entre elementales y no elementales. Me interesa que pasemos primordialmente ahora a la siguiente clasificación. Había otra clasificación que era según la condensación de la información. Y ahí había dos grandes grupos, según el agrupamiento o según la extensión. Vamos a ver, según el agrupamiento vamos a tener cuentas recompuestas, que son las que normalmente llamamos capítulos, y cuentas compuestas, a las que llamamos rubros. ¿A qué nos estamos refiriendo en esto? Por ejemplo, la empresa utiliza efectivo para pagar, o sea que tiene dinero en efectivo. Pero bueno, también puede tener cheques que va a depositar y que también puede entregar como medio de pago. Y también tiene dinero en el banco que también va a utilizar como medio de pago. Los tres elementos que nombré, efectivo, valores a depositar y dinero en el banco, son medios de pago. Entonces, todos aquellos elementos que representan medios de pago y que van a tener su nombre específico, caja o efectivo, valores a depositar y banco cuenta corriente, van a estar agrupados bajo un solo nombre que se va a llamar caja y bancos. Esto es lo que se conoce como un rubro. Después, la empresa utiliza, como dijimos, distintos elementos para realizar sus actividades. Nuestra empresa sobre ruedas SRL tiene un rodado, tiene muebles, tiene computadoras,
¿sí? Entonces todos estos elementos son distintos entre sí, cada uno va a tener su cuenta. Rodados, muebles, computadoras. Ahora, todos estos elementos son bienes que no tienen valor de cambio, sino que tienen valor de uso. Todas van a formar un grupo. Todas estas cuentas van a formar un solo grupo, que se va a denominar bienes de uso. En ese caso, tenemos un rubro de bienes de uso. Y así vamos a encontrar rubros que van a representar los créditos por ventas, rubro que va a representar los bienes de cambio, porque no solamente podrá tener mercaderías, también podrá tener algunas otras cosas para revender. Ya vamos a ver. Y van a ir apareciendo algunos otros más. Todos estos pequeños grupos de cuentas que tienen un objetivo en común son los que se denominan rubros. Ahora, todos estos rubros que yo nombré forman un capítulo general, el mayor capítulo del lado izquierdo de la ecuación patrimonial, que es el activo. O sea que ahí tenemos el capítulo activo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el pasivo. Nosotros vamos a tener eh, distintos proveedores, ¿sí? Que los vamos a agrupar en la cuenta proveedores. Pero también vamos a deber los servicios eh, públicos, entonces servicios públicos a pagar, ¿sí? Podemos deber también el alquiler del local, entonces también podemos deber algún transporte, ¿sí? Transportes a pagar. Entonces la idea ahí es que todas estas son deudas comerciales. Por lo tanto habrá un rubro que se llamará deudas comerciales. Cuenta compuesta, rubro. Además va a tener también deudas con el Estado Nacional por el impuesto a las ganancias. Entonces habrá una cuenta que se llamará impuesto a las ganancias a pagar. O mejor, AFIP, DGI, impuesto a las ganancias a pagar. Para saber a quiénes debemos. También tendrá una deuda por el impuesto a los ingresos brutos, que en nuestro caso es municipal. Entonces diremos Municipalidad de Comodoro Rivadavia, ingresos brutos a pagar, para saber a quién debemos. Entonces, todos estos, que son impuestos distintos, forman un solo rubro que será deudas fiscales o deudas con el Estado. Entonces son distintos rubros de quién? De un capítulo superior que se llama pasivo. Y así podemos tener también en el patrimonio neto. En el patrimonio neto vamos a tener los aportes de los propietarios, que por el momento solamente conocemos el capital, y vamos a tener los resultados, que vamos a conocer los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. Entonces ahí tenemos también capítulo, patrimonio neto y rubros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este tipo de cuentas no se registran, sino que sirven para estructurar los informes. ¿Cuáles se registran? Las cuentas que tienen una extensión más reducida, ¿sí? De su significado y son específicas, ¿sí? Entonces está la otra clasificación que es según la extensión de la información que brindan. Y entonces tenemos las cuentas sintéticas y las cuentas analíticas. ¿Cuándo una cuenta es sintética? Cuando representa un concepto único. Por ejemplo, cuentas a cobrar por ventas. Normalmente lo llamamos deudores por ventas. Deudas con las personas a las que se compra en cuenta corriente comercial, proveedores. ¿Sí? Entonces, tenemos un nombre que será deudores por ventas y ahí están los saldos de todos los deudores que nosotros tenemos. Por otro lado tendremos proveedores y ahí tendremos todo lo que se debe, el saldo de lo que se debe a los proveedores. Pero si la empresa necesita una mayor especificidad en la información, y esto depende del tipo de empresa que sea, una empresa más grande que necesita tener eh, más especificidad en la información, podrá tener cuentas analíticas. Entonces tendrá una cuenta sintética que será deudores por ventas y por cada deudor irá abriendo una cuenta específica. Por ejemplo, cuenta sintética, deudores por venta. Cuenta analítica,
Juan Pérez, deudor por venta. Jorge González, deudor por venta. Cuenta sintética, proveedores. Cuenta analítica, Bicicletas S.A., proveedor. Transporte Cruz del Sur, proveedor. ¿Sí? Queda entonces, estas sí son las que se registran. Y estas son las que procesan la información, la conversión del dato en información. Y las otras cuentas son las que dan la estructura a los informes. Acá hay un ejemplo. Fíjense. Acá tenemos el activo es la cuenta recompuesta. Caja y banco es la cuenta compuesta. Dentro de caja y bancos tenemos caja, por ejemplo, y banco cuenta corriente. Y vamos a suponer que la empresa tiene dos cuentas corrientes. Entonces tiene una en el banco francés cuenta corriente. En la actualidad, Banco BBVA. ¿Sí? Esa sería la cuenta analítica. Otro ejemplo. Tenemos el pasivo, que es el capítulo o cuenta recompuesta. Deudas comerciales, rubro o cuenta compuesta. Proveedores, la cuenta sintética. Proveedor CITEX, SRL, cuenta analítica. Son dos ejemplos que habíamos visto también en la clasificación. Ya más o menos habíamos mencionado en la clasificación que hicimos oralmente recién. Esto nos sirve para saber cuáles son las cuentas que vamos a utilizar en la registración de los hechos económicos y cuáles van a ser las que nos van a permitir estructurar los informes. Pregunta, antes de ir a esta nueva diapositiva. El nombre pasivo, la palabra pasivo, ¿representa el nombre de una cuenta? Para pensarlo, ¿sí? Hay otra clasificación. Según el comportamiento de su saldo. El comportamiento según la forma en que obtenemos el saldo. Porque parecería que nosotros decimos según el comportamiento si se comporta bien o mal. No. Es según la forma en la que obtenemos el saldo. Eso es lo que se quiere decir con el comportamiento. Entonces acá tenemos cuentas residuales y cuentas acumulativas. Vamos a los ejemplos para que... Tomamos el ejemplo de la cuenta caja. Fijarse que inicia con un saldo inicial, un movimiento inicial, ¿sí? Y luego va teniendo movimientos tanto en el debe como en el haber. Luego hacemos la suma del debe y la suma del haber. Por diferencia o residuo obtenemos el saldo. Entonces las cuentas residuales o diferenciales también las pueden ver con ese nombre. ¿Cuándo es una cuenta residual o diferencial? Cuando obtiene por diferencia o residuo su saldo entre las sumas de la columna del debe y las sumas de la columna del haber. La gran mayoría de las cuentas patrimoniales tienen este comportamiento. Ya con la práctica lo vamos a ir viendo. Fíjense este otro ejemplo. Es la cuenta ventas. Según su naturaleza, ¿de qué naturaleza es la cuenta ventas? Entonces fíjense que la cuenta ventas en realidad acumuló solamente, o sea, podemos hacer, ¿sí? Para ver cuál es el residuo, la diferencia, pero en el debe tenemos cero, o sea que la suma del debe da cero. En el haber, ¿sí? Tenemos la sumatoria de todas las ventas que se hicieron en el periodo. Entonces, fíjense bien cuál es la diferencia en la información de estos saldos. Y acá viene un tema que nosotros vimos en las respuestas cuando tenían que decir cuál era el resultado al 31 de agosto. ¿Sí? Fíjense, en esta cuenta se fueron sumando. Por lo tanto, al 31 de enero, la suma dio 22.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que esas ventas que fueron al contado en cuenta corriente
y por lo que yo estoy viendo la mayoría fueron en cuenta corriente comercial, ¿sí? Esas sumas, esa suma, esos 22.000 pesos, ¿es el valor de las ventas que se hicieron el 31 de enero o es la suma de todas las ventas que se hicieron a lo largo del mes? ¿Sí? Durante todo el mes. ¿Qué les parece? Es obvio que este saldo me está diciendo que son las ventas hasta el 31 de enero. En el caso anterior, el saldo de caja era de 7.000. En ese caso, ¿sí? Decimos que es el saldo que está ese día, el 31 de enero. ¿Sí? Entonces, ese día hay una existencia porque es lo que quedó. Por eso es diferencial y es residual. Es lo que quedó a ese momento. En cambio acá es hasta este momento. Fíjense muy bien la diferencia, ¿sí? Y esto les tiene que dar la pauta de qué informa cada cuenta que va a informar. Y las cuentas patrimoniales me están informando algo en el saldo y me dicen cuánto hay de un determinado elemento a esa fecha. ¿Sí? Entonces, me está diciendo qué existencia final de dinero tengo a una determinada fecha. ¿Qué existencia final tengo de créditos por ventas a una determinada fecha? ¿Qué existencia de mercaderías tengo a una determinada fecha? O sea, ¿cuál es la existencia final? Si yo voy y hago el recuento, tengo que encontrar eso. Ya vamos a ver en la etapa de control. Recuerden que en contabilidad hay una máxima que tenemos y la podemos complicar para que la vamos a dejar fácil. Así que ya se va a complicar esto. En cambio, fíjense las cuentas de resultado. Se dan cuenta que en ventas es una cuenta de resultado positivo, ¿no es cierto? Pero las cuentas de resultado acumulan los hechos devengados, no acumulan existencias, porque las cuentas de resultados representan hechos. Entonces, acumulan la información de los hechos. Entonces ahí me dice que hasta el 31 del 1, ¿sí? Se produjeron ventas por el valor de 22.000 pesos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Esto tienen que remarcarlo muy bien. ¿Cuáles son las cuentas residuales por excelencia? Las cuentas de resultado. Algunas cuentas patrimoniales que no se mueven mucho, principalmente las de bienes de uso, las que no tienen mucho movimiento en el año. Y las cuentas mayormente algunas cuentas de patrimonio neto. Pero estas son, las de resultado, son las típicas por excelencia que son residuales. Cuando veamos las cuentas de movimiento también vamos a ver que mayormente se comportan como residuales. Se comportan como residuales mayormente, decimos, ¿sí? No es que nunca pueden tener un, eh, un asiento en el debe, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros decimos que se asienta en el haber, decimos que hacemos un crédito en la cuenta y cuando registramos en el debe, decimos que hacemos un débito, ¿sí? Bien, esto ya saben que es para leerlo y releerlo y preguntar. Con todo lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? Con todas estas cuentas, ¿qué podemos hacer? Como estamos hablando de un sistema, necesitamos tener un orden, que eso era lo que decía Luca Pacioli también, ¿no es cierto? De forma ordenada. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas cuentas que tenemos? ¿Las dejamos así todas desordenadas? No, les damos un orden. A este orden llamamos plan de cuentas. ¿Y qué es un plan de cuentas? Es un listado de todas y cada una de las cuentas que va a utilizar un ente. Y este listado tiene un orden sistemático, quiere decir que tiene un orden racional, ¿sí? Que no es así, un orden como a nosotros se nos ocurrió, sino que tiene un orden específico. ¿Cuál es el orden que vamos a dar? Y como tenemos nosotros la base de las cuentas patrimoniales,
¿qué ubicaremos primero? Las cuentas de activo, luego las de pasivo y las de patrimonio neto. Y a continuación las cuentas de resultado negativo y las de resultado positivo. Y ahí tenemos todas las elementales. Y después pondremos las no elementales. Ese es el primer orden sistemático, porque ese es el orden que nosotros damos, ¿sí?, de preponderancia a nuestra información contable. Necesitamos saber cuál es la situación y necesitamos saber cuál es el resultado. Esto es un plan de cuentas en términos muy sencillos. Esto hay que leer mucho más, ¿sí? O sea, no se queden solamente con esta explicación. Pero para hacer esto, o sea, necesitamos algunos criterios básicos. Porque un plan de cuentas nos sirve a nosotros para, por ejemplo, determinar la naturaleza jurídica de un ente. Puedo determinar leyendo el plan de cuentas cuál es, si es una sociedad anónima, una SRL o una unipersonal. Puedo saber la actividad principal o secundaria. Puedo saber también pensar en los destinatarios de la información. Y también tengo que obedecer, sí, por supuesto, las normas legales y profesionales con las que voy a emitir justamente los informes. Y entonces tendré que esas normas legales y profesionales podrán influir en la confección de este plan de cuentas. Por supuesto que para armar un plan de cuentas necesitamos racionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pensar sabiendo o prediciendo cuáles son las consecuencias que vamos a tener. Entonces necesitamos saber a quiénes va a ir destinado toda esta información para poder pensar cuáles son las cuentas. Necesitamos saber qué queremos obtener. Tiene que ser sencillo, o sea, no tiene que ser de fácil lectura y no tiene que ser complicado. Tiene que ser flexible. Esto quiere decir que se puedan incorporar o quitar cuentas. Y tiene que ser íntegro, o sea que no falte ninguna cuenta ni ningún aspecto de la vida del ente. Para identificar las cuentas, para identificar a cada una de las cuentas, los sistemas contables utilizan una codificación, utilizan un código. Entonces, en lugar de escribir el nombre de la cuenta completo, se escribe o se menciona o se llama en el programa a un código. ¿Qué es un código? Es una representación simbólica de una cosa o de un elemento, ¿sí? Hay distintos tipos de codificación, ¿sí? Ya hay algunos que no se usan mucho, casi no se usan, el alfabético o el alfanumérico, y en la actualidad los sistemas numéricos han acaparado todas los sistemas de procesadores electrónicos. Son de fácil utilización y permiten esta flexibilidad que nosotros decíamos anteriormente. Entonces, los códigos numéricos, ¿sí? Hay códigos numéricos que son simples, hay algunos sistemas que los siguen utilizando, que son los más rudimentarios, y que directamente vamos agregando cuentas, ¿sí? En la medida que van apareciendo les vamos agregando un número. Tiene el problema que por ahí se nos termina el rango que dimos de números y bueno, y ahí la verdad que se complica un poco. Pero puede servir para actividades menores. Cuando las actividades se complican, se suele dividir por campos, asignando una determinada cantidad de campos, ¿sí? Y los campos están relacionados con la cantidad de cuentas que nosotros vayamos a utilizar. Pero una sofisticación de ese decimal es de ese por campos es el decimal por campos. Entonces a cada campo le asignamos un rango. Esto a cada campo asignamos un rango. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, acá tenemos 7 capítulos: activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo, resultado positivo, de movimiento y de orden. Ese sería el primer campo. En realidad no hay más capítulos, ¿sí? Estos son los 7 capítulos que podemos encontrar en cualquier contabilidad. Acá, en Alemania, en la China, en cualquier lugar, ¿sí?
Luego necesitaríamos un campo para los rubros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a ver después en la práctica que más de 9 rubros no existen. Fíjense, en este caso, yo estoy en estos dos primeros campos asignando un solo dígito. Quiere decir que cuántas cuentas puedo poner con un solo dígito. De 0 a 9. ¿Sí? El rango es de 0 a 9. Entonces, tengo de 1 a 7, podría llegar a agregar dos más. No podría agregar más. Rubros, tampoco voy a encontrar más rubros que 8, que es el activo es el que tiene más rubros. Entonces, asigno también un campo decimal. Pero yo puedo tener, nuestra contabilidad puede tener, cuentas, y específicamente acá sí en los resultados negativos suele haber muchas cuentas en un determinado rubro, ¿sí? Más de 10 cuentas. Entonces, si yo asigno un solo campo, un solo dígito al campo, no voy a poder poner más que 9 cuentas. Entonces necesito dos campos. Por eso se llama decimal, porque ahí voy a 10 decenas. Entonces puedo llegar a tener hasta 99 cuentas. Y si yo necesito subcuentas o cuentas analíticas y preveo que voy a utilizar más de 9 cuentas, entonces tendré que asignar dos dígitos al campo. Tomemos el ejemplo de deudores por ventas. Una empresa que tiene 140 clientes y los quiere tener todos detallados. Entonces, quiere tener los nombres de todos los deudores y quiere saber bien el saldo de cada uno de los deudores. Eh, ¿Le alcanza con un dígito? No, porque puede poner hasta 9 cuentas. ¿Le alcanza con dos dígitos? Tampoco, porque puede poner hasta 99 cuentas. Entonces, necesitará en ese caso esa empresa, ¿sí?, asignar tres dígitos al último campo. Así tiene un rango de unas cuantas decenas, ¿no es cierto? 99 decenas, ¿sí? Bien. Bien, acá tenemos un ejemplo. Activo, que es el capítulo, con el primer campo un solo dígito. Caja y bancos es el primer rubro, con un solo dígito en el segundo campo. Caja, la primera cuenta, fíjense que es una cuenta sintética y tiene dos dígitos. Entonces, y es la primera cuenta, ¿sí?, del rubro caja y bancos. Y luego agregué como ejemplo, ¿sí?, caja sucursal zona norte, ¿sí? Y posiblemente necesitemos en otras cuentas tener una mayor amplitud, así que por eso también le asigné dos dígitos. ¿Hasta dónde se pueden agregar campos y dígitos a los campos? O sea, esta cuestión de lo decimal, ¿hasta dónde se pueden agregar? ¿Hay alguna regla? No. Esto depende de las necesidades de cada una de las empresas. Hay empresas pequeñas que por ahí no necesiten tener cuentas analíticas y que se manejen solamente con cuentas sintéticas. O sea, no necesitan tener entonces cuatro campos. Con solo tres campos está. Pero puede haber otras que sí. De hecho, conocemos nosotros en nuestra ciudad un comercio que tiene sucursales, casa central en el centro, sucursal en kilómetro 3, en zona norte, en Barrio Porredón, bueno, en Radatili, en Caleta Olivia, en Pico Truncado, ¿sí? Entonces necesita tener mucho, mucha especificidad, ¿sí?, para el control, justamente, porque lo que necesita es controlar. Recuerden esto, que la contabilidad tiene como objetivo brindar información para el control de la gestión y así poder tomar decisiones. Entonces, dependerá de cada una de las empresas de las necesidades de información. Acá hay otro ejemplo.
¿sí? Esto está con el pasivo. El pasivo es el segundo capítulo, por eso tiene código 2. Dentro del pasivo, el primer rubro es deudas comerciales, por eso tiene el número 1. Y no necesitamos ponerle más dígitos que uno solo, porque no hay muchos rubros en el pasivo. Y proveedores es la primera cuenta, pero puede que haya más de eh, 9 proveedores, de 9 cuentas de deudas comerciales. Y proveedor CITEX, ¿sí? Es la que sería la cuenta analítica. Una aclaración. Acá, cuando nosotros establecemos estos parámetros, ¿sí? De decir cuántos campos vamos a utilizar y cuántos dígitos vamos a establecer para cada campo, se establece para todas las cuentas igual. O sea que es íntegra y generalizado. No es que, bueno, acá necesito menos, entonces le pongo un solo dígito, acá necesito más, le pongo dos dígitos. No. Cuando establecemos, en algún momento voy a utilizar y voy a necesitar más de 9 cuentas, bueno, entonces agrego un dígito. Listo. Entonces, desde la primera cuenta hasta la última van a tener esa composición. Bien, además del plan de cuentas, ¿sí? En todos los entes, principalmente en las grandes empresas, y esto tiene que ver con la administración, ¿sí? Cada procedimiento está acompañado de un manual. El plan de cuentas es una forma de proceder en el ordenamiento de las cuentas. Pero vamos a necesitar entonces un manual de procedimientos, ¿sí? Para ver cómo se manejan estas cuentas. Así aparece el manual de cuentas. ¿Qué es el manual de cuentas? Es una explicación de todas y cada una de las cuentas. Se va a detallar cada una de las cuentas, sobre todo las cuentas que se utilizan para registrar. Pero también estarán comprendidas los capítulos y los rubros. Entonces, hay una clasificación por su naturaleza, diremos si es de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo. Y dar la definición de la cuenta. Cuando nosotros decimos mercadería, no podemos decir solamente bienes destinados a la venta, porque nosotros tenemos un rodado que no lo queremos usar más y no lo queremos cambiar por otro y lo ponemos a la venta. ¿Es mercadería? No. Porque las mercaderías, ¿cuáles son? Los bienes que se compran para ser revendidos en el mismo estado. En esto somos sumamente pesados, ¿sí? En la definición de las cuentas. Las cuentas tienen una definición que tiene que ser concreta. La palabra definir quiere decir poner fin o poner límites. Eso quiere decir que todas las características que nosotros nombremos tienen que ser suficientes y necesarias para respaldar ese nombre. No puede sobrar ni faltar ninguna de esas características. Cuando falta alguna de esas características, yo puedo incluir cualquier otra cosa y va a estar mal. Entonces, ojo cuando definimos las cuentas. ¿Sí? Deudor por venta. Crédito, cuenta a cobrar. Y no, porque si es un deudor por ventas es un crédito que surge por la venta en cuenta corriente comercial. ¿Sí? Por venta de mercaderías, o sea, del objetivo. Pues yo podría haber prestado plata a una persona y eso también es un crédito. Bien, decir cuál es el saldo, si el saldo es deudor o es acreedor y qué representa. ¿Sí? Esto es muy importante, porque recuerden lo que habíamos dicho. Las cuentas patrimoniales, mayormente todas las cuentas patrimoniales, representan una existencia final de algo. ¿Sí? El saldo me está diciendo cuánto hay de tal cosa. Las cuentas de resultado me dicen cuántos hechos se produjeron hasta esta fecha, hasta la fecha final, a lo largo de todo el ejercicio económico. Y también hay que decir en este manual de cuentas cuándo se debitan y cuándo se acreditan. O sea, cuándo aumenta una cuenta y cuándo disminuye. Y dependiendo de cómo sea la clasificación, ya vamos a ver cuándo se pueden debitar y cuándo se pueden acreditar. Es muy importante este manual de cuentas.
Así que a prestar atención en esto. En realidad, bueno, todavía falta bastante de esta unidad, pero ustedes acá ya tienen bastante para poder terminar la primera parte del seguimiento de sobre ruedas SRL. ¿Sí? Tienen una clasificación de cuentas bastante extensa y ahí podrán incluir algunas de estas otras cuentas. Y tienen prácticos en la guía complementaria. Por favor, háganlos porque eso les permite refrescar estos conceptos. Ahora, ¿te dieron cuenta de algo? El activo es una cuenta recompuesta, es un capítulo, pero no es un rubro y tampoco es sintética ni tampoco es analítica. Caja y bancos es un rubro, una cuenta compuesta, pero no es un capítulo, ni una cuenta analítica, ni una cuenta sintética. ¿Está claro eso, no es cierto? Deudores por ventas. Es una cuenta sintética, pero no es analítica y mucho menos es un capítulo ni un rubro. ¿Sí? Eh, Banco Santander, cuenta corriente. Es una cuenta analítica porque me está diciendo específicamente el banco. Pero no es sintética, ni menos un rubro y mucho menos un capítulo. ¿Sí? Esa clasificación es excluyente. Ahora, todos los casos que mencioné son cuentas patrimoniales de activos. ¿Sí? Entonces, ojo con la clasificación de cuentas. Por eso hay prácticos, ¿sí? Que tienen ustedes ahí para ejercitar. Así que bueno, llegamos hasta acá y pronto van a tener la última parte de, de esta unidad, que es la parte más sustanciosa, la que nos va a llevar más tiempo luego para ejercitar. Seguimos en contacto.